Seguimos con más, porque el presidente de la República, Jimmy Morales, envió un mensaje al gobierno de Belice por el ataque contra 2 menores guatemaltecos. Ayer fue atacado un menor en la frontera entre Guatemala y Belice. Exige que lleve a los responsables de las fuerzas de defensa de Belice ante la justicia. Le pregunto a las autoridades de Belice, ¿qué amenaza representa para su soberanía un niño de 11 y un niño de 13 años? Este hecho causa verdadera indignación y repudio. Quiero expresar una enérgica condena por este cobarde acto de agresión y uso desmedido de la fuerza en contra de menores. El gobierno de Guatemala exige al gobierno de Belice que ponga al responsable o a los responsables de la muerte de este menor guatemalteco ante las autoridades para que sean juzgados en los tribunales correspondientes. 2. Que hemos hecho del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de defensa de Belice a estos 2 menores guatemaltecos. Un niño de 13 años, Julio René Alvarado Ruano, fue asesinado por soldados beliceños en la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice, en un hecho condenado por Jimmy Morales. Tras el incidente, el ejército de Guatemala desplegó un contingente al área y al río Sarstún, en Livingston y Zabal. Pues básicamente hoy tuvimos una actividad que es realmente bastante importancia y de mucha relevancia para Guatemala, porque estuvimos hoy visitando nuestro río Sarstún. Es un río que pertenece a las aguas soberanas de Guatemala. En este río, en la ribera norte, las fuerzas de defensa de Belice inauguraron el día de hoy una base avanzada de operaciones militares. Y pues nosotros siempre ahí para la defensa de nuestros recursos, la defensa de la soberanía y la protección de nuestra población asentada en la ribera sur, estuvimos ahí atentos a toda la situación. Todo lo que ocurrió el día de hoy pues se manejó de una buena manera, estuvimos presentes documentando esa situación y pues al final del día pudimos regresar sin ningún inconveniente a nuestra sede, habiendo protegido los intereses de Guatemala, habiendo defendido la soberanía en estos espacios acuáticos. ¿Se tuvo algún contacto con ellos directamente? ¿Hubo alguna conversación o algo? No, en absoluto, en absoluto. Solamente teníamos contacto visual, como les digo, la presencia de nosotros ahí obedece al mandato que tenemos de la defensa de la soberanía de los espacios acuáticos nacionales y pues básicamente también para proteger a la población guatemalteca. Vamos a regresar al Congreso y hablar de cómo la Corte de Constitucionalidad avaló la decisión precisamente del Legislativo de sancionar penalmente a los funcionarios del Ejecutivo que no asistan a las citaciones de los diputados, dejando sin efecto el veto presidencial. El secretario de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán, dio a conocer que los 2 amparos perdieron efecto, uno de los cuales es el veto presidencial, que solicitaba al Congreso que no imponga la cárcel como castigo a los funcionarios que no asistan a las citaciones, y el otro por el diputado Edwin Maldonado Medina. Ambos impugnaron el decreto por el cual el Congreso de la República rechazó el veto presidencial. La Corte de Constitucionalidad advirtió que el día de ayer el presidente de la República hizo publicar el decreto de reformas y con esto obviamente avanzó hacia una fase posterior en el proceso de sanción y promulgación de la ley, con lo que advirtió la Corte que con este acto de publicación del decreto, ambos amparos quedaron sin materia respecto de la cual resolver. Los 2 tipos penales nuevos tipifican como delito la inasistencia de los ministros por citaciones por parte de los diputados. Los amparos fueron promovidos en contra de la decisión del Congreso de rechazar el veto presidencial, pero al haber sido publicados, el veto se queda sin materia. Por lo tanto, la Corte de Constitucionalidad pierde materia para poder emitir una sentencia. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Diego de Diego Marcos. De las reses registradas a nivel nacional, el 0.5% se vio afectado por un brote de rabia. El Ministerio de Agricultura y Ganadería indica que está controlado.
reses, solo 2.5 millones de ganados se han registrado y un brote de rabia ha alcanzado a 0.5% de las reses. Petén y Zacapa son los departamentos más afectados, indicó el ministro. El día de ayer tuve la visita de un grupo de asuntos civiles del Ejército de los Estados Unidos que nos está apoyando con la vacunación y de hecho en Tejutla empiezan una jornada de vacunación este 25 de abril al 28 de abril. El rebrote que se dio realmente es algo normal por las condiciones climatológicas, por las rosas que hay, los murciélagos alborotan y entonces empiezan a picar el ganado, pero está controlado. A nivel nacional se ha reportado 24 casos positivos de rabia y el jefe de sanidad del MAGA indicó que se han enviado y administrado cerca de 20,000 dosis de vacunas en los lugares donde se han presentado casos positivos. Las vacunas es para todos los animales. Recordó que febrero, abril y marzo son los meses en que se da el brote de rabia por la alteración del nido ecológico del murciélago vampiro, que es el transmisor del virus. En un área donde se ve un brote de estos, se toma un perímetro para evitar que pase a otro lado. Y los rebrotes han sido donde se ha tomado el perímetro. O sea, realmente técnicamente sí se ha enfrentado bien esto. Aunque está controlado, se recomienda a la población no consumir la carne de un animal enfermo. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Byron Secaida. Vamos a cambiar de tema. El embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, y la cónsul general realizaron el corte de la cinta en las mejoras de las salas del consulado para las visitas de personas que soliciten visas. Las bandas criminales se han incrementado en los últimos años, dedicadas al engaño de personas en conseguir visas. Estos grupos extorsionan a hombres y mujeres engañándolos que podrán obtener el permiso para ingresar de manera legal a los Estados Unidos. Las autoridades de la embajada fueron claros: que nadie que no realice los trámites como la ley manda podrá obtener la visa americana. Esta información se dio en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos, luego que fuera inaugurada la remodelación de las salas de visita para poder adquirir una visa. Las mejoras que hemos hecho recientemente a las salas de espera exteriores e interiores de esta sección brindan una calidad bienvenida a quienes visiten nuestra embajada. En la actividad del corte de cinta se presentaron varias autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Por una Guatemala en paz en cámara, José Orellana, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Finalizó la audiencia para escuchar a 13 de 15 testigos en el caso de genocidio contra los generales del ejército retirados, José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, en Nevax Quiché. 2 testigos no llegaron por padecer de quebrantos de salud y ser muy ancianos. Por tercer y último día se presentaron a tribunales de Nevax Quiché los últimos 3 testigos en el caso que se sigue en contra de Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio. Desde temprano, un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil separaba a los grupos a favor y en contra de los militares señalados. Lo que hizo Ríos Montt aquí en el Triángulo Ixil, en vez de genocidio, hubo plato de arroz, hubo plato de frijol, dieron chamarras, dieron láminas, hicieron carreteras a las comunidades. Es lo que hizo Ríos Montt durante que él estuvo de presidente, donde lo acusan como genocidio. Eso son mentiras. Sí hubo genocidio aquí en área Ixil o en Guatemala en general, porque, por ejemplo, en mi comunidad mataron 95 personas frente a mí y me hicieron pasar entre los muertos. Y yo tenía 11 años en esa época cuando masacraron esos 95 personas en mi comunidad, y no solo en mi comunidad, sino también visualicé las masacres de las otras comunidades. El juicio se traslada a la capital de Guatemala, dejando una estela de enfrentamientos entre los grupos de simpatizantes de Ríos Montt y familiares de víctimas del conflicto armado en Nevax Quiché. La Procuraduría de los Derechos Humanos inició un proceso penal en contra de 3 simpatizantes de Ríos Montt que realizaron amenazas frente a tribunales. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.
Y el gobierno de Canadá hizo entrega de una donación de $4 millones canadienses como parte del apoyo técnico y económico para 10 años en el trabajo de la CICIG. Cerca de 18 millones ha sido el aporte otorgado de los impuestos de ciudadanos canadienses para apoyar en las investigaciones y el fortalecimiento de la justicia de dicha comisión. Lo donado ha sido destinado para el funcionamiento y el equipamiento de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Unidad de Análisis del Ministerio Público. Noticias del mundo: 3 personas fueron rescatadas con vida luego de más de 120 horas entre los escombros que dejó el terremoto que azotó la costa central de Ecuador, mientras las esperanzas de hallar más sobrevivientes se diluyen con las horas. Buenas noches. Ampliando esta noticia, las autoridades declararon que mantienen la esperanza de encontrar más personas con vida debajo de los escombros. En los edificios donde los rescatistas han ratificado que no hay sobrevivientes, han empezado las tareas de remoción de escombros con maquinaria pesada. En las zonas de la tragedia, un fuerte olor moribundo cubre el aire, mientras declinan las esperanzas y empiezan a multiplicarse las demandas de agua, comida, medicinas y cualquier ayuda que no parece llegar a todos los necesitados. ¡Dormimos en la calle! ¡No tenemos nada! ¡Colchones! ¡Dormimos en cartones! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! Por su parte, el presidente Rafael Correa anunció el alza de 2 puntos del IVA de 3 puntos en el impuesto sobre las utilidades, descuentos de un día en el salario y la venta de activos del Estado como medidas temporales y excepcionales con el fin de recaudar fondos para enfrentar las secuelas del devastador terremoto. Yo creo que la olla está alrededor de 3.000 millones, pero es mi percepción. Para este fin de semana tendremos una primera aproximación, pero datos definitivos en 6 semanas. Si estoy en lo cierto, eso significa cerca de 3 puntos de pérdida del PIB. El presidente Juan Manuel Santos habló en el cierre de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas abierta el martes en Nueva York. Muchos estados del mundo, incluido Colombia, no contemplan la pena de muerte en ningún caso y debe llegarse por lo menos a una moratoria en su aplicación a delitos relacionados con drogas mientras se alcanza un consenso para su eliminación. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso una reforma legal para autorizar el uso de la marihuana con fines medicinales y aumentar la cantidad de cannabis considerada para consumo personal. De aprobarse en sus términos, esta iniciativa permitiría: 1. Autorizar el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana y o sus ingredientes activos. El presidente estadounidense Barack Obama afirmó en Riad que Estados Unidos y las monarquías del Golfo Pérsico están unidas en el combate para destruir al grupo yihadista Estado Islámico. El Consejo de Cooperación del Golfo ha colaborado ampliamente con nosotros contra el terrorismo, frenando el financiamiento de las actividades terroristas. El ícono del pop Prince murió hoy a los 57 años en su casa de Minneapolis, en Estados Unidos. El pasado día 15 de abril fue ingresado de urgencia y luego dado de alta 2 días después. Entre sus éxitos destaca Little Red Corvette. Soy Alejandra Martínez, para mí fue un gusto informarles del acontecer internacional. Los espero con más noticias mañana en nuestra emisión de la 1 de la tarde. Let me hear you scream. Vamos a la publicidad. Más adelante, Sin Filtro analiza hoy las implicaciones del audio filtrado a la prensa con la declaración de Juan Carlos Monzón ante un juez. Volvemos.